Muy bien, esta mañana, ayer, ustedes se dieron cuenta de lo que empezamos a conversar. ¿Alguno de ustedes se atrevería más o menos a resumir o a decir, ayer hablamos de esto, ¿sí? Con el micrófono y todo, ¿no? A ver. Eso es una gran oportunidad, ¿eh? ¿Alguno de ustedes? Es la gran oportunidad de sus vidas. No, nadie se atreve a... Ahí está, muy bien, hermana. Lucía acá. Lucía Lelú, esposa de Leonardo Guglielmetti, ¿no? Ella nos va a compartir. Buen día, buen día. Yo lo que pude anotar, que me quedó de ayer, es que Dios es un ser no creado, que nosotros somos la creación, somos los que somos creados, que todo lo demás que existe es creación, que el problema que tenemos, el problema es no saber quién somos. Es el problema número uno, es quién soy, la identidad. Después, que fuimos llamados para gobernar, que nosotros tenemos que señorear, que los dos juntos, varón y mujer, somos la imagen de Dios. Otra cosa que me quedó es esto del machismo y el feminismo, que rompe el propósito de Dios, o sea, esto del matrimonio, ¿no? Que es un problema, digamos. Que el matrimonio es la base de toda relación interpersonal. Y esto de que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo por esto del egoísmo, de ser único, genera egoísmo y por eso nos debemos casar. Muy bien, muy bien. O sea que este año vamos a tener varios casamientos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, está bueno que la gente se case, ¿no? Es necesario que se case. Bueno, entonces, ayer empezamos a ver, ¿no?, que hay una relación básica, que es la relación matrimonial. Desde ahí parte casi todo lo demás, ¿sí? Casi todo lo demás, y los problemas familiares de los hijos parten del tema relacional matrimonial, ¿sí? O sea que antes de arreglar la relación con los hijos, uno, ¿qué es lo que tiene que arreglar? La relación matrimonial, ¿sí? O sea, no se puede arreglar la relación con los hijos si yo no arreglo mi relación matrimonial. También apareció ayer esta idea de que habían otra relación, ¿sí?, que no lo puntualizamos, pero es importante, que es la relación con los padres. O sea, entonces vamos a ir anotando cómo son las relaciones interpersonales. Primero, la relación de esposos o matrimonio, ¿no? La relación de esposos. Después la relación de padres-hijos, ¿sí? Y después la relación hijos-padres. Porque no es lo mismo. O sea, la relación desde los padres no es lo mismo que la relación desde los hijos. Bueno, los padres, por ejemplo, la relación con los hijos no es la misma que la relación de los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque el padre, ¿para qué son los padres? Para guiar, para conducir, para mandar,
para orientar, para corregir. Todo eso es para... Los hijos, ¿para qué son? Para obedecer. Para obedecer, para aprender, para crecer, para comer. ¿No? No. Para eso son los hijos. O sea, la relación desde los hijos, entonces, no es la misma relación que desde los padres. Y eso también es la confusión. Muchas veces nosotros tenemos graves problemas en la iglesia porque nosotros nunca fuimos hijos, por ejemplo. Hay hijos que desde la niñez tuvieron que prácticamente hacerse cargo de la casa. Imagínense, al no ser hijo, cuando llegue a ser padre, va a estar cansado. ¿Vieron ustedes que la mayoría de la gente se quiere jubilar para descansar? ¿Por qué? Porque empezó a trabajar de muy chico. Todas las personas que trabajaron desde muy chico normalmente quieren jubilarse para descansar, porque toda su vida ha sido un trabajo. Entonces, una persona que ha sido un hijo, que estuvo, por ejemplo, a cargo de la casa, nunca fue hijo. Al no ser hijo tiene un problema de relación interpersonal. ¿Con quién va a tener ese problema? Con los hijos, porque una de dos, o repite el modelo, o sea, uno de los hijos, y esto ha sido una carga muy pesada normalmente en las familias, con los hijos mayores. Si uno ha sido hijo mayor, o en el caso, hay algunas veces que hay una asignación sobre uno de los hijos, que el hijo, la hija mujer es la que se tiene que hacer cargo de los chicos. Entonces, esa asignación, ya, imagínense, esa mujer tenía 5 años y tenía que hacerse cargo de los hermanitos que tenían 1 o 2 años. Ella crece, se casa y tiene hijos y dice, ya no aguanto más los críos. Y claro, viejo, si empezaste a los 5 años, a los 8 ya tenías tanto, ya no tienes ganas de criar. Bueno, y muchos de ustedes se van a dar cuenta que ahí también hay un problema. ¿Por qué? Porque el hijo, finalmente, los hijos siguen pagando los platos rotos ¿de qué? El problema de que no hay padres. O sea, la ausencia de padres no es simplemente que mis padres se murieron, ¿sí? O que no estuvieron, o que no estaban, sino no hay nadie que ocupe el rol de cuidar hijos, como decíamos, de dirigirlo, de protegerlo, de vestirlo, de darles de comer, de orientarlos, de corregir sus conductas. Como no hay padres, entonces hay problema con los hijos. Y los hijos responden a la relación con los padres. Muy bien. ¿Qué otra relación vimos ayer que aparece ahí? Sí, pero de los creados. El padre del matrimonio es Dios. Bueno, eso es el fondo, ¿está bien? Pero ¿qué otra relación acá existe? Suegro. Muy bien. Muy bien, ¿no? Los suegros. Y los suegros son con los suegros con los yernos y nueras. Bueno, imagínense si la relación con los hijos es problemática, imagínense la relación con los yernos y con las nueras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que a nosotros nos afecta. Ahora, en el capítulo número 3, si usted, yo
si ustedes lo miran desde el lado de las relaciones interpersonales y no como un relato, como una lectura, ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo número 3 aparece como una explosión de problemas familiares, pero terrible, ¿no? Vamos a ir leyendo y vamos a ir anotando, viendo cómo se rompe la relación. Por ejemplo, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, acá el término astuto, sagaz, ¿sí? Nos da un ejemplo, ¿no?, de una relación externa a los esposos. Hay un problema muy grave en los matrimonios, ¿no?, que son las serpientes. Ya me entendieron, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las serpientes? Son los astutos, ¿no? Astutas, astutos, ¿sí? Normalmente, esa gente astuta, ¿no?, y que a veces está planteada en un tío, una tía, un amigo, una amiga, ¿sí?, ¿qué es lo que te ayuda? Es a ver lo que no ves. Claro. Claro. La astucia de otro, del tercero. Que puede ser un tío, una tía, un primo, un amigo. Dice: che, pero ¿qué? Tu mujer te tiene las narices a vos. ¿Cómo lo de las narices? No, pero no te diste cuenta. Mirá cómo te manda, te mandonea. Y el hombre está re contento que lo mande la mujer. Y el otro dice: no, pero no es así, nunca te diste cuenta que así no es la vida. ¿Qué te pasa? No te podés juntar con los amigos, no podés ir a tomarte un trago. Viejo, andá, no podés jugar al fútbol cuando vos querés. ¿Qué tipo de mujer tenés vos? Y el hombre dice: che, nunca me había dado cuenta. Cuando llegue a casa vas a ver lo que va a pasar. Oyó la serpiente. Y el hombre no se había dado cuenta. ¿Entiende, no? ¿Entiende lo que es? O sea, ¿entiende? O sea, entonces siempre en las relaciones interpersonales y de familia, siempre hay serpientes que van a hablar. Lo mismo en la relación padres e hijos. No, por ejemplo, un padre le dice a su hijo: hijo, no es bueno que te juntes, que vayas allá a la esquina con los chicos no es bueno. Así que le dijo: sí, papá, no hay problema, qué sé yo. Viene el amigo y le dice: che, dice. Y el hijo dice: no, ¿sabes qué pasa? Que mi papá me recomendó no ir. ¿Y por qué te recomendó no ir? ¿Qué de malo tiene estar juntándonos ahí? Si nos reímos, la pasamos bien. Es que mi papá me dijo que no. Lo que pasa es que tu papá es así, es un anticuado, un viejo no sé cuánto, ¿viste? Entonces empieza, la verdad, un viejo anticuado, qué sé yo, viejo, me voy igual, ¿no? Y dice: vale. ¿Quién habló? La serpiente. O sea, sin querer, siempre las relaciones, alguien habla. Si no habla alguien conocido, están las otras serpientes. ¿Cuáles son? Las de la televisión. ¿Sí? ¿Vieron ustedes ese programa de televisión que habla sobre la relación de padres e hijos? Y dice, ¿qué dice en el programa de televisión? Tu papá tiene que ser un amigo, no tiene que ser alguien que mande nada. Sí, porque en la vida todos somos libres, todos estamos para lo que venga, buena onda, todo. ¿Sí? No hay que hacerle caso a los padres, porque los padres, hay padres retrógrados. ¡Wow! Escuchaste la serpiente, y decía el viejo está. Y ahí otra vez se destruyen las relaciones interpersonales.
¿Vamos bien así? Bueno, es fácil caer en eso. Gracias, hermano Luis. Bueno, ¿quieren decir algo, preguntar algo? Pero es así, ¿no? Es así. O sea, se dieron cuenta. Yo me acuerdo que yo tenía un tío, ¿no? Un tío que nos quería, que nos apreciaba, era el tío más cercano, ¿sí? Y un día, viste, yo tenía unos 12, 13 años, viene y me dice, sí, porque tu mamá, dice, siempre es la misma y así. Claro, él tenía un problema con mi mamá y me la describía a mí. Y yo dije, claro, mi mamá es así, así. Yo también quería estar en contra de mi mamá. Decía que mi mamá me la resolvía fácil, 2, 3 cachetazos y te corregiste. Sí, viste, se te corregían las ideas ahí, de repente, viste, moviéndose la cabeza se te corrigen las ideas. ¿No? Sí. Exactamente. Exactamente. Exacto. Ahí está. Pero bueno, ustedes se van dando cuenta lo que significa. Por eso hay que tener cuidado cuando hay 2 o 3 mujeres conversando. Pero el tema son los hombres también, ¿sí? Los hombres, ¿sí? Que también cuando conversan, ¿sí? Hay que tener cuidado con los hombres conversando solos, ¿sí? Ahora, por eso que hay que ser espiritual. Cuando hablamos de ser espiritual, no estamos hablando de que el domingo estuvimos allá en las nubes, hablamos de ser espiritual cuando vamos a la cola del banco, ¿no? Nunca en la cola del banco, vienen ustedes, ahora, no sé, los bancos están, viste, desbordados, ¿no? Hay 80 personas delante de uno. Vos te colocás en la cola, ¿no? Y siempre hay alguien que quiere hablar, ¿no? Pero no quiere hablar de cosas buenas, sino empieza, ¿viste cómo está el tema del gobierno? ¿Y viste lo que pasa? ¿Y viste lo que acá? Y uno dice, sí, ¿sabe que no? Y no le digas nada contrario porque está sacado. Entonces, esa idea, fíjense, la idea de las personas se transmite. Entonces uno tiene que ser muy firme, muy fuerte para seguir siendo espiritual. Amén. Y no le digo nada si a usted le gustan las noticias, ¿no? Por eso que una de las claves del cristianismo es dejar de oír noticias. Nadie dice amén, nada. ¿Por qué? Dejar de oír noticias, porque la noticia te ocupa la cabeza y te dice, ¿no? ¿Quién es tu amigo y quién es tu enemigo? Entonces después vos vas a poner en práctica el cristianismo, imposible. Está saturada tu mente con ideas raras. Eso es lo que le vamos a llamar a eso, en la relación interpersonal, la serpiente. La astucia, la sagacidad de romper relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, los suegros, ¿no? Los suegros, los 2 padres, ¿no? de esa hija. Entonces viene alguien y le habla a esos padres y le dicen, ¿por qué no sabes con quién se va a casar tu hijo? Y los suegros dicen, ¿quién es? Yo te voy a contar.
Pero no, nosotros la conocemos. Nosotros sabemos quiénes son. Pero vos no sabés. Y ahí empieza. Y el suegro y la suegra, que tienen una buena imagen por sí mismos, después cae la imagen. ¿Y cómo actúa el suegro y la suegra? Por lo que le dijo el tercero. No por lo que ellos ven. Ahora vamos a hablar, después en un rato, vamos a hablar cómo resolver los problemas interpersonales. Pero hoy estamos tratando de ver cómo se gestan los problemas. ¿Cómo se gestan? Entonces siempre hay un tercero, ¿sí?, que habla, que te lo dice. Entonces ustedes tienen que tener ese cuidado, ¿sí? Siempre tienen que tener el cuidado del tercero, ¿sí? Sé que es difícil a veces darse cuenta, porque el tercero parece que te da mucha información, buena información, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Muy bien. Bueno, la pregunta, y comienza acá, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, acá lo que va a pasar es un engaño. ¿El engaño de qué? De que la prohibición se transforma en una total prohibición. O sea, esto que es malo, dice, lo transforma todo en malo. Ah, pero así nunca vas a poder ir a ningún lugar. ¿Sí? Pero así, ¿cómo tu marido te va a demostrar que te ama? Así, ¿cuándo tu mujer va a ser la mujer que te ama? Y de repente, ¿viste? Uno dice, claro, la verdad, o sea, claro, nunca. Y empieza con los nunca, los jamases, los todo, los nada, ¿viste? O sea, se transforma. Esto que es esto se transforma en el todo. Y ahí es donde comienza la mente de uno a decir, claro, tiene razón, es el todo. ¿Bien? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, le contesta adecuadamente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, la misma afirmación de morirán es la misma afirmación de no moriréis. Muchos de nosotros pensamos que no pasa nada si usted oye cierto tipo de conversaciones. No pasa nada. Total. Pero la Biblia dice, no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso de gansada en gansada, ¿sí? Eso de tontería en tontería, ¿qué produce? Corrupción. Corrupción. O sea, ¿y qué corrompe? La verdad. ¿Qué corrompe? La verdad. O sea, no es tan grave. Yo les he contado, creo, algunas cosas. Por ejemplo, cuando termina el culto, estamos en la presencia del Señor, ¿sí? Terminamos el culto de estar en la presencia del Señor y alguien empieza con pavadas, se corrompe la presencia del Señor. Se corrompe. Porque usted empieza con la pavada, en vez de seguir en la presencia, seguir en el Señor, ¿qué empezamos? Che, ¿y cómo te fue a vos en la escuela? Ahí me saqué un 4. Qué mala onda.
la presencia se te fue todo. Pero no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. ¿Por qué? Porque empezó la conversación a transformar. ¿Qué transforma la conversación? La verdad, lo cierto, lo agradable, y entra lo otro. Entonces los hermanos de la iglesia, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando termina el culto? Tienen que seguir en la onda del Espíritu. ¿Qué es seguir en la onda del Espíritu? Es seguir hablando del Señor, es seguir conversando sobre el Señor, es seguir lo que empezó. Es como la inercia de ¿qué? De la presencia del Señor. Sigamos en la presencia del Señor. Amén. Bueno, esa es la manera como uno no se corrompe, ¿sí? Pero si usted se quiere corromper, va a haber otra afirmación de otra índole, al revés de lo que se dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, el problema en las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Por qué uno cae? ¿Por qué uno entra en este problema de la relación interpersonal? Por ambición. Seréis como Dios. O sea, la ambición. Bueno, usted dirá, ¿qué tiene que ver la ambición con la relación? ¿Sí? Ahora vamos a empezar a ver cómo se corrompe, o sea, cómo se corrompe la persona. Entonces, ¿dónde se corrompe la persona? En la ambición. Porque uno ve, ¿qué ve uno? Una posibilidad de ¿qué? De más. O sea, de ganar a otro. De obtener algo más en la relación. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Esto es lo que se te ofrece. O sea, ¿qué se le ofreció? Saber lo bueno y saber lo malo. Y la pregunta sería, ¿y para qué querés saber lo bueno y lo malo? ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto de saber lo bueno y lo malo? Ser como Dios. ¿Y para qué querés ser como Dios? Bueno, ¿de qué cosa olvidó? O vamos a decir, ¿qué cosa se nos adormece cuando entra esto? ¿Qué cosa se nos adormece? Lo que decíamos ayer, en primer lugar, que era nuestra identidad. Es la misma acción que Satanás usó con Jesús cuando estaba en el desierto. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, di. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo en el fondo? Probame o probate a vos mismo que sos hijo de Dios. ¿Cómo lo vas a probar? Convirtiendo estas piedras en pan. Entonces, ¿qué le estaba diciendo la mujer? Le estaba diciendo, ustedes no son como Dios, pero sí son imagen. Eran como Dios. Incluso más, discúlpenme, voy a usar un versículo complicado. Cuando Jesús le dijo, ¿no dije yo, dioses sois? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí está en un salmo también. Yo les dije a ustedes, dioses sois. Entonces, ¿eran como Dios o no ellos? Tenían la imagen de Dios. Eran parecidos a Dios. Eran representantes de Dios. Eran como Dios en la tierra. Ellos eran los que gobernaban todo en la tierra. No tenían que pedir permiso para comerse un pescado, ni para hacerlo flotar, ni volar. O sea, ellos podían hacer lo que quisieran con las aves. Podían hacer lo que quisieran con todos los animales. Podían hacer lo que quisieran con las montañas. Podían transformar, podían hacer lo que ellos les quisieran. Porque ¿de qué les dijo? Sojuzguen, gobiernen, háganlo todo lo que ustedes
les parezca, háganlo. Esa era la idea. Eran como Dios en la tierra. Pero, ¿qué les dijo la serpiente? Les cuestionó que no eran nada y que Dios les había escondido lo mejor. Que ese es el engaño de fondo en todos nosotros. Es como, ¿viste ustedes? Obedecer a Dios es como te vas a apartar de todo, te vas a perder lo mejor de la vida. Incluso más, hay gente, dice, yo me voy a entregar a Cristo cuando sea viejo, porque si de joven no voy a vivir nada, porque, viste, en la Biblia se prohíbe todo. No se puede adulterar, no se puede fornicar, no se puede robar, no se puede matar, ¿sí? No se puede odiar, no se puede aborrecer, todas esas cosas que a mí me recontra que te gustan, ¿no? Y te va a arruinar la vida, ¿o no? Hay mucha gente que está pensando de esa manera. Entonces piensa que Dios lo limita y entonces elige otro camino. Ese es mi nieto, por si acaso, ese es el nieto movedizo. Muy bien. Bueno, se produce todo el engaño. La primera cosa que ustedes van a ver acá, en esta conversación, en la relación interpersonal, lo que la serpiente le cambia a la mujer es la cabeza, o sea, la mente. Bueno, y esto es algo muy fuerte en la vida, hermanos, y yo les recomiendo, tengan cuidado con los tipos de filosofía y con los tipos de filosofías que hay en el mundo, ¿sí? Incluso hay filosofías en la iglesia, ¿sí? Y hay destacados ministros que tienen una filosofía contraria a la Escritura, ¿no? Y la dicen y la hablan como verdad, pero es contrario. Así que usted tenga cuidado, porque lo que cambia es la cabeza, o sea, lo que la persona piensa. Y después lo que cambia, que es la mirada. Usted cambia la mirada, y cuando cambia la mirada, usted va a perder mucho. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Nunca se había dado cuenta de que era bueno para comer. Nunca se había dado cuenta que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Nunca lo había mirado siquiera. Qué cosa, ¿no? Nunca se dio cuenta, o sea, sabía que había un árbol ahí, pero ella pasaba porque el mandamiento, ¿qué era? No coman de él. Exacto. Es el pensamiento, ¿sí? Es un dardo, eso le llama el apóstol Pablo, un dardo de fuego del maligno, ¿no? Por ejemplo, bueno, un dardo de fuego del maligno, hay muchos dardos de fuego del maligno en nuestra vida que generan conflictos relacionales, pero hay cantidad de ellos están dando vuelta, ¿no? Si ustedes quieren leer o profundizar sobre este tema, les recomiendo un libro que se llama Rompiendo las cadenas, de Neil Anderson, ¿sí? Él tiene todo un detalle de muchas cosas. Por supuesto, no es la totalidad, pero tiene muchos que a ustedes les podrían ayudar si ustedes quieren profundizar y decir, ¿cómo sé yo que estoy engañado? ¿Sí? Hay muchos cristianos, se llama Rompiendo las cadenas.
de Neil Anderson. ¿Sí? Es un libro que nosotros recomendamos, ya que les puede dar la idea. Esta mañana yo no puedo dedicarme a todos los temas de engaño en realidad, pero son múltiples, y esos engaños son los que a uno lo atan, ¿sí? Impiden que nosotros tengamos libertad espiritual, impiden que nosotros... No es que Cristo no te liberta, ¿sí? El Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, cuando alguien no es libre para Cristo, es porque está engañado. Necesitamos, y la relación interpersonal, o sea, entre hermanos, entre familia, entre esposos, entre hijos, entre los tíos, entre los suegros, todo necesita la verdad de Dios. ¿Sí? Yo al principio me llevaba muy bien con mis suegros, porque yo hacía todo lo que decían. O sea que, ¿entiende? O sea, usted dice, pero, y claro, pero ¿qué pasaba? El Señor no nos permitía ir hacia adelante, era como que teníamos como un límite, un tope, y no nos dábamos cuenta, hasta que pasaron más o menos unos 13 años. Y empezamos a leer la escritura, y empezamos a aplicar toda la escritura a toda la vida. Cuando empezamos a aplicar la escritura a toda la vida, tuvimos que corregir la relación con los suegros. Por supuesto, se armó terrible. Pero ¿qué logramos nosotros? Agradar al Señor. Y cuando logramos agradar al Señor, las puertas que estaban cerradas se abrieron. O sea, quiero decirle, la verdad de Dios va a generar que nosotros tengamos acceso a cosas que parecen imposibles. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren preguntar algo ahí. Sí. Cobra identidad, sí, recobra, sí. Bueno, y no es que los suegros sean malos, ¿sí? En el sentido de malos, sino hay una realidad, ¿no? En los suegros, en los tíos, en los primos, en la relación matrimonial, ¿sí? Que uno está engañado. Y porque está engañado, uno piensa que las cosas son de cierta manera. Y eso genera que no puedas avanzar, porque hay reglas en el mundo espiritual. Todo lo que estamos diciendo acá son reglas en el mundo espiritual. Y si yo no hago eso, por más que yo sea buena persona y los demás sean buenas personas, los problemas van a continuar, porque Dios necesita que nosotros obedezcamos su palabra. Muy bien. Sí. Natanael. ¿El deseo? Sí. Mueren a lo espiritual. En el caso de ellos entra la muerte física. O sea, la muerte era física y espiritual. Bueno, o sea, se aplica todo. Bueno, dice
lo descubre a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense ustedes, una persona engañada, ¿qué hace? Produce que el otro también se engañe. O sea, para destruir una familia de 5, ¿a quién o a cuántos le tengo que hablar una mentira? A uno solo. Ese uno, si cree la mentira, se va a encargar de destruir la familia. Qué increíble esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros cuidado siempre? La protección familiar no es una protección de decir de cuánta plata tenemos, de cuánto nos cuidamos unos a otros, sino de cuánto hablamos verdad de Dios. Si uno engañado en la familia, engaña a los demás. Hasta que se descubre la mentira, ¿no? Normalmente, las personas que saben que, por ejemplo, los hijos que saben, o los padres que saben que los hijos y la esposa no pueden ser engañados de forma directa, él va a jugar con el engaño en la escondida. O sea, la persona que hace, juega el engaño en la escondida, porque sabe que si sale el engaño, ¿qué le va a pasar con la familia? La familia lo va a corregir inmediatamente. Entonces, ¿qué hace la persona? Juega escondida con el engaño. Cuando la familia descubre el engaño, lo corrige. ¿Por qué? Porque la familia tiene fortaleza. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado en la familia? Se produjo como una puerta abierta. ¿Sí? Es como que alguien deja, imagínense ustedes, no sé, acá en Colón, que dejemos la puerta abierta ahí abajo cuando cerramos todo y dejamos la puerta ahí abierta hasta atrás. ¿Qué va a pasar a la noche? Van a entrar los ladrones. Y si viviéramos ahí, ¿qué diríamos? ¿Quién dejó la puerta abierta? Bueno, y así es como entran las cosas a las familias, ¿sí? Entonces, es como que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, de decir, entonces, no es lo mismo. O sea, un hijo, los hijos que están en la familia, tienen que tener convicciones, todos las mismas convicciones. Porque si hay un hijo que se le metió una idea distinta, usted tiene un problema familiar. Por ejemplo, ustedes saben lo que es, nosotros éramos 4 hermanos. 4 hermanos. Entonces, cuando hay varios hermanos y seguidos o más o menos en edades, por ejemplo, 18, 16, creo que vos también tenés 4, ¿no? 4 hermanos. ¿Cuántos? 22. ¿No? Bueno, hay 3 que son más o menos seguidos. Entonces, por ejemplo, un padre corrige a uno de ellos, por ejemplo, al de 17. Y el mayor, el de 22, tiene otra idea del padre. Entonces, ¿qué le dice al hermano? Vos no te preocupes de este viejo, no sabe nada. Vos no le hagas caso. Bueno, vos seguí adelante porque este viejo no sabe nada. ¿Entienden o no? Ahora, ¿las familias actúan así o no? ¿Actúan así o no? Sí. Y entonces, ¿qué está pasando? Se está desmoronando la autoridad paterna-materna. Entonces después decimos, ay, pastor, ore por mi casa y mi familia porque tengo problemas con mis hijos. Pero hace rato que tenés problemas. Hace rato que viene esto, ¿no?, manifestándose. Y cuando se sientan todos a la mesa, los hijos, ¿qué hacen?
los hijos. Ninguno dice cosas incorrectas. Todos dicen lo que los padres quieren oír. ¿Por qué? Porque estamos engañando. Y ese engaño está metido dentro de la familia y está listo para que cuando lleguen a cierta edad, vos no me dejás hacer tal cosa, mirá. Y el padre piensa y la madre piensa que surgió ahí. Y viene de años. De años. Muy bien. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que se contamina. Y entonces pasó lo que dijo la serpiente. Fueron abiertos los ojos de ambos. Y la primera cosa que conocieron no fue el bien y el mal. ¿Qué conocieron? Que estaban desnudos. ¿No? La primera cosa que conocieron, se conocieron a sí mismos más de lo que sabían. Pero ¿qué es lo que le había cambiado entonces? Inmediatamente la visión, la mirada. ¿Vieron ustedes? ¿Usted les ha pasado eso? Yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 14 años, 15, yo estaba en un grupo juvenil de la iglesia. Y el grupo juvenil de la iglesia, vamos a decir, prácticamente era una iglesia dentro de la iglesia. Más o menos eran unos 100 jóvenes. Bueno, y los chicos que conducían a los jóvenes eran muy carismáticos, yo me acuerdo. Ellos predicaban, enseñaban, ¿no? Y era como que los sábados teníamos el culto juvenil, pero era el culto juvenil. No era un super culto, porque ahí le metíamos todas canciones juveniles y todo lo que decían. Bueno, la cuestión es que pasaron como 2 o 3 meses y se descubrió que el líder juvenil tenía una aventura con una señora que no era la de él. Y me acuerdo que cuando yo me enteré de eso, me decepcioné tanto. ¿No? Fue como que se me abrieron los ojos. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto en la vida? ¿No? ¿Qué tipo de cristianismo es esto? ¿Sí? Así, esto es Dios, ¿no? Y empezó mis ojos, en vez de mirar al Señor, empecé a decepcionarme de lo que yo estaba viendo. ¿Sí? Entonces Satanás se encarga de esto, de que uno entre en la decepción. ¿Sí? Te decepciones y diga, ay, en realidad estamos así, estamos mal. Entonces acá ellos pasó por esto, cosieron entonces, dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces la primera cosa que hace la relación, se rompe la relación interpersonal, ¿en quién es? En los esposos. Y creo que este es el primer problema. ¿Sí? Si uno fuera a hacer vamos a decir, un análisis tipo forense de los matrimonios, ¿no? Forense se significa, a ver, vamos a colocar el matrimonio acá y vamos a revisarlo. ¿Dónde empezaron los problemas en este matrimonio? ¿Sí? ¿Qué veríamos? Que hay un principio, un comienzo. ¿Sí? Algo pasó acá. Y ahí se partió el matrimonio y a partir de ahí siempre se colocó una espada entre el matrimonio. Al principio fue, ¿sí? Ya sea en el noviazgo, cuando se casaron, en los primeros meses. Algo pasó ahí y a partir de ahí el matrimonio parece que no puede funcionar porque hay algo. Y eso finalmente, bueno, va a traer otros conflictos. Bueno, ¿qué les parece que tengamos un tiempo de descanso? ¿Sí? Y seguimos en un ratito. Démonos un tiempo, así podemos conversar, charlar, tomar unos mates tranquilos.
una 20 minutos a media hora, ¿está bien? ¿Les parece? Pasa en los niños. O sea, exactamente esto pasa, por ejemplo, si ustedes tienen entre 5, 6, 7 u 8 años, o incluso menos años, también pasa. Por ejemplo, ¿vieron ustedes los niños? Entre los niños dice, si vos no haces tal cosa, yo te acuso por tal cosa. ¿Nunca les pasó eso? Entonces ahí está la presión que se ejerce sobre uno, y uno ¿qué hace como niño? Cedes, ¿no? Y ya te hiciste cómplice del otro, y el otro tiene un secreto que conocen juntos y ya están aliados en otra realidad. Y eso también impide, y eso también va destruyendo la integridad de la persona y la pertenencia del niño a la familia. Porque ya está aliado con otro, ¿sí? ¿A través de qué? Del engaño. Así que la palabra clave de las relaciones interpersonales, si ustedes dicen, ¿qué es lo clave en una relación interpersonal? El engaño. Si ustedes quieren, pongan esa palabra, es la clave de todo en una relación interpersonal. El engaño. ¿Sí? ¿Por qué no funciona el matrimonio? Porque estamos engañados. Alguien está engañado. ¿Por qué no funciona la relación padres-hijos? Alguien está engañado. ¿Por qué no funciona la relación con los suegros? Alguien está engañado. ¿Por qué? Alguien está engañado. Alguien está engañado. Alguien está engañado. ¿Sí? Nada, antes que pasara Daniel iba a pasar y después pasó Daniel, así que quería comentar esto. Muchas veces, con respecto al tema que dijo Moisés, cuando hablamos de la serpiente, siempre nos ponemos a pensar en la tercera persona. Me dijeron, nos comentaron, hablaron. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado como serpiente? Es duro, pero me hacía ver esto el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esa serpiente? Aún estando en la iglesia. Aún estando en la iglesia. Es bueno reconocerlo, es bueno verlo y bueno, que el Señor trabaje con cada uno de nosotros. Porque siempre miramos, nos dicen, nos comentan, lo escuchamos, lo vemos, pero muchas veces sale de nosotros eso. Y afecta, ¿sí? Para ver el grado también de las consecuencias que trae actuando así cada uno. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos un poquito más ahora. Bueno, también la relación se rompe con Dios, ¿sí? Y acá lo que pasó es lo siguiente. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Bueno, oyeron la voz, ¿sí? Oyeron la voz y huyeron. ¿Sí? Se escondieron. Y se escondieron curiosamente entre los árboles del huerto, ¿no? Es un poco rara en realidad la actitud, porque ellos estaban acostumbrados a que Dios viniera a estar con ellos. Y es raro esconderse entre los árboles. También eso es como raro, ¿no? Es como si fuera un buen escondite, ¿no? Como... Bueno, y yo creo que también nosotros en la vida empezamos también a elegir escondites de Dios, en lugares raros, pensando que podemos escondernos. Esto mismo pasa en Apocalipsis, cuando ustedes leen en Apocalipsis que dice que la gente le va a pedir a Dios
a las piedras, le va a rogar a las piedras que caigan sobre nosotros para que nos escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono. O sea, el ser humano siempre tiene la ilusión, porque eso es una ilusión, que es huir de Dios. Bueno, ¿y por qué huimos de Dios? ¿Por qué huimos de Dios? Porque no estamos en condiciones de presentarnos. Hay algo que nos pasa. Entonces la relación con Dios se rompe, ¿sí? Y el hombre le va a decir a Dios, ¿no? Lo llama primero, el hombre respondió, dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, y acá es lo que yo digo, aparecen las explicaciones, ¿no? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿No? Yo hice lo que hice porque, bueno, yo estaba solo, estaba triste, estaba amargado, estaba resentido, porque me abandonaron, porque me dejaron sin cuidado, porque me deberían haber cuidado y nadie me cuidó, y bla, 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 bla. Las explicaciones. ¿Y por qué te enojaste? Y yo me enojo porque así no se puede tratar a las personas, porque las personas no son dignas de ser tratadas de esa manera, porque bla, 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 bla. Explicaciones. Acá, ¿vieron? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y si siempre la habías oído. Y tuve miedo, si nunca tuviste miedo. Porque estaba desnudo, ¿no? Y me escondí. O sea, nunca habías hecho eso, pero ahora lo hiciste. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y Dios te descubre inmediatamente. Ya sé lo que hiciste. Te mandaste una macana, una cosa que no debías haber hecho, lo hiciste. Bueno, pero ¿qué nosotros decimos? No, porque el hermano me miró mal. No. Veniste toda la semana haciendo cosas que no debía, el hermano te miró y vos dijiste me miró mal. ¿Por qué? Porque tenés algo adentro que está funcionando mal. Hay otra cosa. Has comido, has hecho lo que no tenías que hacer, ¿sí? Aún cuando a uno lo miren mal, cuando uno está bien, no se da cuenta. ¿Nunca les pasó eso? ¿Sí? Hay gente que dice, te miro con cara de enojado y no reaccionás. No me di cuenta. ¿Por qué? Porque no hay nada que temer. Bueno, dice, entonces le preguntó, ¿quién te enseñó? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, fíjense ustedes, acá empieza a romperse. ¿Qué se rompe acá? Definitivamente el matrimonio. Ya se rompió el matrimonio. Porque lo mismo, por ejemplo, que si alguien dice, ¿quién tiene Moisés? ¿Por qué pasó tal cosa? Porque mi señora no sabe hacer. ¿Y mi señora qué va a decir? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Entienden? O sea, ya se estaba rompiendo la relación. Se rompe la relación. Entonces dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como dijo alguien, dice, la mujer ya aprendió el engaño. ¿No? Fíjense ustedes, la que hizo el engaño fue la serpiente. La serpiente contaminó a la mujer. La mujer contaminó al varón. El varón aprendió a engañar. Pues dijo, oí tu voz y me dio miedo, ¿no? Nunca, bueno, aprendió a engañar. Y la mujer volvió a tratar de engañar a Dios.
Porque en vez de decir, Señor, me comí la fruta, ¿qué dijo? La serpiente me engañó y comí. O sea, yo no tengo nada que ver con esto. Nada que ver. O sea, los resultados. Bueno, hay hermanos que dicen que vienen a hablar con nosotros, ¿no? Y dicen, o personas que han venido de afuera y dicen, pastor, necesitamos ayuda, porque mi hijo o mi hija es así y así y así, y ellos han hecho esto, esto, esto y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? Entonces uno le pregunta a los padres, ¿y quién crió esos hijos? Ellos dicen, ¿y yo? Y entonces, si usted lo crió, mire cómo le salieron. Pero yo no tengo nada que ver, yo no los crié así. ¿Y quién los crió entonces? ¿Entienden lo que digo? ¿No? O sea, vamos a decir, esto de engañar y de engañarnos. O sea, hay un engaño, hay un autoengaño, ¿sí? Nos autoengañamos y engañamos. Entonces, el hombre aprendió a engañar diciendo la mujer aprendió a engañar diciendo la serpiente. Y entonces el Señor Dios comienza a corregir, ¿no? Bueno, maldice a la serpiente, ¿sí? Le da un castigo, una disciplina, pero aparece, y pongan atención, algunas palabras que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Bueno, la primera palabra es la palabra enemistad. Enemistad. En el sacrificio de Cristo, ¿sí?, nos va a hablar de la reconciliación. ¿Sí? Vamos a poner así, yo solamente para adelantar un poquito, reconciliación. Enemistad, reconciliación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te, dice, herida. ¿Sí? Versus sanidad. ¿Vamos bien? Entonces vamos a empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestros problemas. Bueno, hay enemistad, hay heridas. Bueno, después dice, y a la mujer dijo, bueno, a la mujer ahora le dice, multiplicaré en gran manera. ¿Qué va a multiplicar en gran manera? Los dolores. Déjenme decirle algo que para mí es chistoso, ¿sí?, gracioso. Cada vez que Silvia se tiene que atar unas sandalias, ¿sí?, yo la ayudo a ella a atarse las sandalias, ¿sí? Pero yo siempre le digo lo siguiente a ella: yo no sé por qué hacen para las mujeres este tipo de sandalias, porque anda a encontrar el agujerito. ¿Entiende lo que le digo, no? Y justo una tirita chiquitita, así, con un agujerito, ahí no se ve. Y yo tengo que andar buscando el agujerito, ahí agachado hasta que encuentro el agujerito. Digo, a las mujeres las quieren hacer sufrir. Pero usted, todo lo que se construye para una mujer es sufrimiento. Si no, andan con unos tacos así arriba, ¿no? Y uno dice, ¿no? Y andan y se le hinchan los pies, ¿sí? ¿O no? Y le aprieta el zapato, pero la mujer camina como si no le doliera. Llega a la casa, ¿no?
está llena de dolores. ¿Es así o no? Es así. Todo lo hacen, es como a propósito. Lo mismo, no sé, unas cebillitas, ¿no? Que las mujeres no pueden ni ponerse las manos para atrás, pero tienen que alcanzar y llegar, ¿no? No sé cómo hace, la verdad, no sé cómo viven las mujeres con tal... Todo es dolor para una mujer. ¿Sí? Desde la ropa, la vestimenta, ¿sí? Las cosas, se ponen unos cintos que les aprietan la panza y quedan con todas las marcas después ahí, ¿no? Después que se sacan eso, ¿no? Dolor y dolor, todo es dolor. Para mí es muy, yo siempre le digo a Silvia, un día tiene que haber alguien que se dé cuenta que no hay que hacer sufrir a las mujeres, pero por favor, ¿no? Nosotros nos colocamos unos zapatos todos anchos, amplios, que ni te aprietan nada, ¿no? No sé si los hombres nos aguantamos un zapato que nos aprieta, ¿no? Pero las mujeres se lo aguantan. Ahora, fíjense ustedes, la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Multiplicaré en gran manera los dolores, ¿sí? Que tienen que ver con el nacimiento de los niños, ¿sí? O sea, el dolor, ¿sí? Que tiene que ver con también la sanidad. Vamos a ponerlo así, simplemente como para, ¿no? La sanidad, ¿sí? Y con dolor darás a luz los hijos, ¿sí? Con dolor darás a luz los hijos. O sea, ¿quién es esa niña? Es una niña, ¿no? Imagínense, las niñas ya aprenden a gritar desde chiquitas. ¿No? Y tienen esta expresión de dolor. Ahora, hay algo más que aparece acá. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, enseñorearse, tu deseo, claro, que va a estar orientada hacia el marido. O sea que el marido es el que va a mandar. ¿Sí? Ahora, ¿esto es una bendición o una maldición? Bueno, entonces, ¿está bien? Entonces, en Cristo la mujer va a tener libertad. No, yo pensé que las mujeres iban a gritar, así, decir, no, es todo ahí. Bueno, y al hombre, por pavo, por hacerle caso a la señora, ¿sí? En vez de hacerle caso a Dios, una de las cosas que es muy chistoso, ¿sí? Es ver una conversación de un matrimonio donde la señora o la mujer dice algo, pero la mujer sabe que esa no es la voluntad de Dios, ¿no? Y el hombre sabe que es la voluntad de Dios, pero con tal de que la señora no se ponga nerviosa, hace lo que la mujer dice, ¿no? Porque la mujer, ¿qué dice después? Pero vos un tonto, ¿no ves que tenés que obedecer a Dios? Claro, porque el hombre obedece o hace caso a la señora, pero no le hace caso a Dios. Una de las cosas que los hombres tenemos que tener claro es obedecer a Dios y no tenerle miedo a las represalias femeninas. ¿Es así o no, varones? Las mujeres te hacen represalia, te castigan. ¿Sí? Y más si le obedeces al Señor, te castigan igual, ¿sí? Porque la mujer, recuerden que en el grado de autoridad, en el punto de la autoridad, está bajo el varón y no bajo Dios de forma directa, en el mundo espiritual. Entonces la mujer, con el que tiene que chocar es con vos.
No tiene que chocar con Dios. O sea, cuando la mujer dice, y no te hago caso, y yo hago lo que quiero, entonces Dios no trata con la mujer eso. ¿Quién lo trata? El varón. En cambio, el varón, si dice, y yo no quiero, y qué me importa, Dios dice, un momentito, me está hablando conmigo. ¿Entienden cómo funciona? Por eso funciona de esa manera. Por eso la palabra del Señor dice lo que dice, ¿no? Y hace responsable al varón frente a Dios. Por eso la mujer que entiende esto dice, no, voy a cooperar con mi esposo, porque si le va bien a él, me va a ir bien a mí. O sea, toda mujer que quiere tener esos zapatitos exquisitos y no, que no tienen agujeritos, no sé cómo se ponen, ¿sí? ¿Sí? Usted tiene que cooperar con su esposo, porque si a su esposo le va bien delante de Dios, le va a ir bien a usted. Pero todas las mujeres que dicen, no, porque yo te hago la contra y que venís, no, y el varón, y escúcheme bien, los varones con el tiempo se han aguado, le tienen miedo a la señora. No sé por qué cada vez los hombres le tienen más miedo a las mujeres. Cuando digo miedo, no estoy hablando de que el varón sea malo, sino estoy hablando que el varón sepa qué es lo que hay que hacer. Una de las cosas que he descubierto en la consejería, después de 30 años de consejería, es lo siguiente, que aún los varones mundanos saben qué es lo correcto en la casa. Escúcheme bien lo que le digo. Aún los varones mundanos saben lo que es correcto en la casa, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Por algo que el Señor ha creado, ha hecho. Entonces, las esposas deberían tener como en consideración esto para que el marido funcione mejor delante de Dios, ¿sí? La esposa, siempre usted como esposa debería mandar a su esposo a orar. Viejo, anda a buscar al Señor, anda a buscar al Señor. Yo te facilito todo, te preparo la comida, pero vos anda a orar. 2, 3 horas de oración, ese hombre vuelve renovado, vuelve del cielo con un mensaje nuevo y con una sonrisa en los labios y una bendición para toda la casa. Entonces la señora sabia, ¿qué hace? Relaciona al varón con Dios. Amén. No le haga tanto reclamo. Usted ya sabe, si el viejo se pone a orar, cambia. Y cuando el viejo cambia, usted va a estar feliz, tranquila y alegre. Porque ¿qué le va a decir el Señor cuando llegue allá arriba? Anda a hacerle caso a tu señora. Bueno, eso es una broma. Bueno, una de las cosas que es importante entonces acá es que el varón tiene que obedecer a Dios. Ese es un punto clave para el varón. El varón tiene que aprender a obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios. ¿Sí? La obediencia a Dios. Sin rebeldía. Un varón sin rebeldía. ¿Sí? Otra cosa que aparece acá, que es muy importante para cambiar en las relaciones interpersonales, son los grandes esfuerzos. Cuando un varón hace grandes esfuerzos para obtener recursos, ¿sí? Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando... Vieron que hay varones que trabajan 20 horas por día y van, ¿no? Y la señora todo el día sola y los hijos todo el día solos, ¿sí? Todo abandonado. Eso implica que el varón está haciendo grandes esfuerzos. Bueno, es una maldición.
¿no? ¿Cómo es el varón con Dios? Poco esfuerzo. No hace grandes esfuerzos, o sea, trabaja su tiempo, ¿sí? Pero en Cristo el varón trabaja poco. Cuando digo poco, no es que pasa 2 horitas o 1 horita, no, trabaja su tiempo, pero después tiene tiempo para atender su casa, atiende su familia, ¿sí? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? El dolor, otra vez aparece el dolor, ¿sí? Hay muchos hombres que están frustrados con el trabajo, ¿sí? Muy frustrados, y tienen dolor por el trabajo, ¿sí? Porque no han recibido lo que tenían que recibir, no los han tratado como los tenían que tratar, han vivido una vida de dolor. Bueno, después espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, sigue hablando de lo mismo, del esfuerzo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿sí? Otra vez el esfuerzo, ¿sí? Grandes esfuerzos físicos, ¿sí? Hay hombres que no se dan cuenta cómo cumplen la maldición. Grandes esfuerzos físicos que finalmente generan bronca, una bronca profunda, ¿sí? Eso también usted tiene que tener ese cuidado. No es que no hay que hacer nada, pero hay que tener cuidado con los grandes esfuerzos físicos porque producen dolor en el alma, dolor, ¿sí? Así que bueno, tengan cuidado con eso. ¿Vieron ustedes cómo se rompe la relación? Antes la relación era armónica, ahora, ¿sí? Hay enemistad, hay heridas, hay dolores en la mujer, hay más dolor, la relación cambia, ¿sí? La mujer es colocada como debajo del varón, ¿sí? El varón es una persona que no obedeció a Dios, ¿sí? El varón hace grandes esfuerzos, entonces cambia completamente la relación. Entonces necesitamos, para la buena relación, necesitamos que esto sea sanado. Y Cristo en la cruz lo rompió. Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando el Señor paga y expía el pecado, porque todo esto entra por el pecado. Entonces cuando Cristo muere en la cruz y hace, y palabras como la siguiente, que es interesante que usted la investigue para las relaciones interpersonales: expiación, redención, justificación, regeneración, santificación, ¿sí? Propiciación, terminología que está en la Biblia, y usted dice, propiciación, ¿para qué me servirá? Empiece a darse cuenta de qué cosas son las que habla cada detalle, y cada uno de esos detalles va a estar aplicado a esto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, nos va a hablar de estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se sanan las relaciones interpersonales? Aplicando el sacrificio, la resurrección, la ascensión y la glorificación del Señor Jesucristo. Bueno, hoy no tengo tiempo para desarrollar todo esto, sería muy largo, pero a medida que vayamos pasando los tiempos o estemos tal vez visitándoles, ¿no?, vamos a ir hablando sobre esto, o sea, cómo se aplica y cómo se sanan las relaciones interpersonales con la sangre de Cristo, ¿sí?, con el cuerpo de Cristo, con las heridas de Cristo. ¿Vieron ustedes que dice la palabra, por su llaga fuimos nosotros sanados? Heridas, dolores, enemistad, ¿sí?, por su llaga, ¿no? Y la paz, ¿sí?, la paz nuestra, la paz que nosotros podíamos obtener, vino a través de su muerte y su expiación. Entonces, continuamente nosotros nos podemos sanar de estas heridas.
¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, apliquen la terminología: redención, justificación, expiación, propiciación, salvación, ¿sí? Regeneración, arrepentimiento, nuevo nacimiento. Todos ellos hablan cómo salir de este estado. Bueno, creo que ya me voy acercando rápidamente al tiempo final. Solo le hago, ¿tienen una pregunta, alguna duda? El nuevo nacimiento. Sí. Toda la terminología bíblica que parece que es, viste, como teológica o enredada, no es así. Es una terminología que te sirve para liberar y sanar y curar las heridas. ¿Sí? Todas las heridas en el matrimonio, todas las heridas con los padres y los hijos, para eso sirve. Para explicarles esto, cómo es, les voy a pedir que hablan conmigo en Efesios. Sí, capítulo número 2. Para que ustedes vean cómo se contrapone con la maldición que se dijo en Génesis, capítulo número 2, versículo número 12. Y vamos a empezar a buscar. Ustedes también busquen alguna palabra que ustedes digan, ahí está, hay una palabra que contrarresta la maldición. Miren, capítulo número 2, versículo número 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. Ahí hay un término, ¿vieron? ¿Vieron que ustedes qué hizo Adán cuando oyó la voz del Señor? Se corrió. Estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿vieron? Y sin Dios en el mundo, o sea, aunque Dios existía, estábamos sin Dios, o sea, sin la relación. Pero ahora, y ahora viene, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahí está, en vez de enemistad, estamos hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Vieron lo que le estoy diciendo? Ahí viene, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, paz con Dios. Hay otro pasaje que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Paz con Dios, ¿sí? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación entre Dios y nosotros. Se derribó la pared, aboliendo en su carne. ¿Vieron ustedes dónde se abole, dónde se produce la abolición? En la carne, o sea, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo está hecha la abolición, ¿sí?, de las, ¿qué cosa? Enemistades. ¿Vieron? Todo tipo de enemistades está rota en el cuerpo de Cristo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, el nuevo nacimiento. ¿Vieron que se los dije recién? Haciendo, ¿qué cosa? La paz, o sea, entre nosotros y Dios, y mediante la cruz, y acá reconciliar, otra palabra, con Dios a ambos
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Vieron ustedes o no? Es como si leyéramos Génesis. Pero en Génesis, ¿qué nos falta? Nos falta ver la totalidad de Cristo. Está Cristo en Génesis, pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer el Nuevo Testamento, pero bueno, acá está. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Paz para todos los hombres, paz y reconciliación entre todos los seres humanos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, ¿qué tenemos? Comunión, amistad, relación, entrada al Padre, que se nos rompió la relación y él los echó afuera del Edén. Ahora volvimos ¿a dónde? A la relación con el Padre, para comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesucristo. O sea, entramos al lugar donde se nos había echado. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ahora estamos otra vez en familia con Dios. Todo esto es importante para que ustedes se den cuenta de por qué fallamos en la vida cristiana. Necesitamos entender esto de decir, Señor, es necesario sanar mis relaciones interpersonales, es necesario sanar mi relación con mis hijos, los hijos es necesario sanar la relación con sus padres, los esposos, ¿sí? Y como decíamos ayer, no se trata de conversar, no te va a hacer mal conversar, pero no va a resolver el problema de fondo, que dijimos ayer, el problema de fondo era el egoísmo. Egoísmo, ¿sí? Ese es el problema de fondo que tiene que caer. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto yo estoy terminando esta parte. Me queda un pedacito de resolver todavía. Esa niña es Angelina, ¿no? Angelina, ¿no? Niña Angelina, ¿puede usted dejar de gritar? Muy bien, gracias. Bueno, ¿quieren preguntar algo ahí? Ahora me estoy apurando, por eso que les pregunto más, pero... Abolición, sí, es cuando algo se termina, o se termina en el uso. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. No se utiliza más el sistema de la esclavitud. Se terminó. ¿Sí? ¿Qué fue la abolición? Aquí, aboliendo en su carne, ¿qué se terminó? Las enemistades. ¿Sí? Porque había una enemistad entre los judíos y los gentiles. Y esto se terminó. Ya no hay judío ni hay gentil. Hay solo un camino al Padre. O sea, todos entramos por el mismo camino ahora. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, ¿ustedes van a mejorar sus relaciones interpersonales? Amén. ¿Sí? ¿La van a mejorar? Con los padres, con los hijos, con el esposo, con la esposa, ¿sí? Con los tíos, con los abuelos. Vamos a mejorar. ¿Sí? Amén. Muy bien. Bueno, me queda un pequeño digo yo, pero es largo igual. Bueno, un detalle que tiene que ver con Mateo, capítulo 18, versículo 15. Ahora vamos a hablar de algo práctico, cómo hacer en las relaciones interpersonales. ¿Cómo? Mateo, capítulo 18, versículo 15. ¿Sí? Mateo capítulo 18, versículo número 15.
Capítulo 18, versículo número 15. Para entender cómo mejorar en las relaciones interpersonales, esto es un caso bien práctico, ¿no? Y a veces uno no sabe cómo hacer. Y cuesta hacer las cosas bien a veces. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. Una de las cosas curiosas de esto es lo siguiente. El contexto en el que está escrito esto, ¿sí?, es la idea de no perder a mi hermano. No perder, sino salvar. Muy bien. Me gustaría hoy, yo el otro día, hace bastante tiempo, nosotros tenemos una escuela de ministerio, y en la escuela de ministerio hablamos sobre esto y preguntamos lo siguiente: díganme un pecado contra mi hermano. La murmuración, dice acá la hermana. Algo más claro que la murmuración. ¿Ah? Crítica es murmuración. ¿Ira? Engaño. Está complicado el engaño también. Díganme un pecado claro. ¿Ah? ¿Mezquino? Está complicado. Hay que demostrar que es mezquino. ¿Ah? Mentira. El orgullo. No, son todas. Bueno, me pasó lo mismo en la escuela de ministerio. Robar. Muy bien, robar. O sea, o pegarle. Puede ser, exactamente. Pegarle un cachetazo. Y diría, pero pastor, ¿y los otros? Y lo demás es complicado. Es complicado. Bueno, porque, y ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa si yo le robo a mi hermano. ¿Sí? O sea, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, robó. ¿Sí? Es evidente. Supongamos, me robó un par de zapatos o más. Yo le dejé encargado mi buey al hermano, y cuando yo voy a buscar el buey, resulta que el hermano me dice, me lo robaron. Eso es pecar contra mi hermano, porque yo estaba a cargo del buey y el buey desapareció. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi hermano para que yo quede satisfecho o quede bien? ¿Qué tiene que hacer mi hermano? Tiene que devolverme el buey.
o algo parecido a un buey, tiene que ir a comprarme un buey y traerme un buey. ¿Está bien o no? Ah, ¿así o no? Bueno, vamos a dar otro ejemplo, un ejemplo más práctico. Ustedes, por ejemplo, tienen en su casa, ¿no? Yo voy a la casa de ustedes, bueno, y ustedes tienen unos platos espectaculares de un cristal especial que les ha dejado la abuela de años, y ustedes tienen esos platos. Entonces yo voy y justo muevo la mano así y se cae el plato. ¿Qué tengo que hacer? Se supone, sí, ir a buscar uno parecido. Claro. ¿Qué pasa si no lo hago? He pecado contra mi hermano. Esos hechos son los que yo puedo arreglar entre mi hermano. O sea, ¿qué tengo que hacer? Hablar con mi hermano y decirle: hermano, mira, hace una semana, bueno, vos viniste a mi casa y vos pecaste contra mí porque me rompiste el plato de cristal y te hiciste el pavo toda esta semana. El distraído, como que no hiciste nada, y para mí es valioso. La pregunta siguiente es: ¿quién se está salvando? ¿Quién se salva en esa acción? ¿El qué? Exacto. ¿Quién está perdido? El que rompió el plato, el que está perdido. ¿Por qué? Pues se está haciendo el tonto, se está haciendo el distraído. Como se está haciendo el distraído, está pecando contra el hermano y está pecando contra Dios. Entonces, al que hay que salvar, ¿a quién hay que salvar? Nosotros no lo miramos así. Al que rompió el plato. Ese es el que está perdido. ¿Vamos bien? ¿Nosotros qué decimos? ¿Está perdido quién? Al que se le rompió el plato, ¿no? O sea, el dueño del plato. No. ¿No? Al que estamos salvando, el que está haciéndose el pavo. Porque el que se está haciendo el pavo es el que está pecando y no quiere tomar conciencia de su pecado. ¿Por qué digo esto? Miremos capítulo número 18:11, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así pues, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, ¿vieron? No empieza a contar otra historia, no es que está diciendo algo punto aparte y no tiene nada que ver. Acá dice, hay un conector. Este conector, ¿qué conecta? Lo que está diciendo con lo que va a decir. Por tanto, si tu hermano peca, ¿y quién es el que está perdido ahí? El hermano que peca. O sea, que nosotros, hay muchos que no lo hemos salvado. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho nada sobre qué. Sobre su pecado. Por supuesto, nosotros hoy no lo consideramos así. ¿Quién va a decir, estoy salvando a mi hermano? El otro, ¿qué te va a decir? Me está perjudicando.
¿quién te crees que eres? ¿Me vienes a reclamar algo? ¿Para qué pones el plato arriba de la mesa? ¿Para qué me sirves lo que...? ¿No? Empieza a decir el otro, no. Entonces, acá es donde entra esto, cuando mi hermano peca contra mí. Ahora, el pecado tiene que ser algo claro. Sí. Está conectado, pero no quiero irme a ese pasaje porque si no... bueno, sí. Después, si alguno quiere conversar otros pasajes, lo conversamos, pero si no, no terminamos, ¿ah? No llegamos. Claro, no. Un pecado evidente. O sea, por ejemplo, supongamos, acá está Natanael. Entonces yo digo, Natanael me estuvo mirando todo en el culto raro. Entonces yo voy y le digo, Natanael, ¿qué tienes contra mí? No sé, porque me están mirando raro. No, eso no es pecar. Para que Natanael me tiene que hacer una zancadilla, poner el pie así, ajá, toma. ¿No? Natanael, ahí sí, no sé si me entiende. Pero si son cosas de suposiciones, no son pecados. Los pecados tienen que ser claros. Incluso más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay pecados que a los hombres no se le ven y que van a aparecer con el tiempo. O sea, hay cosas que no son claras. Esas cosas no claras no es para esto. Lo claro es cuando hay pecado. O sea, sabemos lo que yo te hice. Nos miramos los dos y nos desafiamos y nos agarramos a piña. Un libro. Claro, muy bien. Bueno, este es el tema, claro, pero mi hermano, o sea, a ver, porque nosotros suponemos que el perdón se da aun cuando el otro no me pida perdón. En este contexto, no. En este contexto, el hermano viene y me pide perdón, me dice, hermano, ¿sabe qué pasa? No tengo plata para comprarte el libro, te lo rompí y lo reconozco, por favor, tenés que perdonarme, porque si no me perdonás, me voy a tener que meter en una cuenta y no voy a poder. Por favor, hermano, perdóneme. Ahí actúa el perdón. Exactamente. Ahí está. Exacto. No aprende la lección de salvación. Y como uno salva al hermano de su pecado, de su error, esto, ustedes dirán, pero el Señor es el que te tiene que perdonar. No, pará. El Señor te perdona, pero vos tenés que pedir perdón y alguien te tiene que perdonar. Porque hay un pecado claro. ¿Estamos o no? O sea, donde no hay algo claro, no hay nada que arreglar. Pero donde hay algo claro, tiene que estar ahí. Ahora lo otro es 1 a 1, o lo que decimos face to face. ¿Está bien, no? ¿Está bien o no? 1 a 1, o sea, ¿sí? O sea, el hermano pecó contra mí. Ahora, durante la semana, lo que los hermanos decían, no tiene que haber murmuración. Es cara a cara. O sea, el hermano me pegó a mí, se equivocó con mis cosas, pero en la semana yo no tengo que hacerle propaganda contraria al hermano para ir a hablar después yo con él, sino tiene que haber esto, mi hermano me debe a mí. Y yo después, si mi hermano, porque
Dice, hay un hermano puede decir, ¿y qué me importa a mí? Reventá con tus cosas y arreglate como puedas. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Entonces ahora voy, Él es uno, vamos con 2, 3. Y yo le digo, hermano, usted me dijo, hizo tal cosa. Y el hermano tiene claro, dice, sí, ¿qué me importa? Entonces ahí vamos a la iglesia. Uno con la iglesia, ¿sí? Esto normalmente nunca se hace, ni siquiera uno a uno. Porque ¿qué es lo que hacemos uno a uno? Dice, bueno, ya está, ¿qué le voy a andar diciendo al hermano? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en el fondo? Hay alguien que nos está salvando. Sí. Bueno, pero ahí eso. No, pero claro. Pero esa tercera persona que escucha, lo único que tiene que hacer es decir, hermanos, esto no se hace. Con eso salva todo. Corrige a los dos. Se corrigen. Ahora lo que no tiene que hacer el tercero es salir de ahí, ir a contarle a otro, mirá lo que estaban diciendo estos dos. Se acabó. Claro. Exacto. O sea, es uno a uno, no de otra manera. Bueno, ¿queda más o menos claro o no? Bueno, ¿sí? Bueno, esto es bueno para corregir en la iglesia. O sea, uno dice, ¿y cómo hago? Cada hermano que peca contra otro hermano necesita que lo ayudemos a ser salvado. ¿Y quién lo va a ayudar? El que está perjudicado. El perjudicado ayuda a su hermano a salvar. Nada que ver como uno lo dice que es, ¿no? ¿Está bien? O sea, el más dañado, ¿quién es? El que peca. Porque el otro no pecó. El que pecó es el que necesita salvación. Bueno, creo que esta mañana podemos orar y pedir a Dios que nos ayude a poner en práctica, a sanar, a limpiarnos y aplicar lo que Cristo hizo en la cruz. Padre, esta mañana queremos orar en el nombre de Jesucristo y pedirte, Señor, que esta palabra comience a trabajar en nosotros, comience a hacerse real. Primero te damos gracias, Señor, por descubrir el engaño. Cuántas cosas nos han pasado en la vida por poner atención al engaño. En cuántos errores hemos caído, en cuántas cosas hemos supuesto y nos hemos enredado en situaciones dolorosas, amargas. Esta mañana, Señor, al oír la palabra, se ha aclarado lo que nos ha pasado. Ayúdanos ahora a corregir nuestra vida. Ayúdanos ahora, Señor, a aplicar el mensaje. Ayúdanos ahora, Señor, a abandonar profundamente el error, para poder esta mañana, al irnos de acá, irnos con esperanza, irnos con claridad, irnos con paz, con gozo y con alegría. Señor, que este tiempo sea tan sanador, tan liberador, que nos permita incluso recuperar
a personas que hemos perdido. Señor, en tu nombre, lo hacemos así. Señor, por eso clamamos y oramos. Y decimos, Señor, en esta mañana, que la paz, la gracia, la bendición esté en cada uno de nosotros. Ayúdanos a salvar a hermanos en el nombre de Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Amén. Bueno, el Señor les siga dando gracias. Nos abrazamos, nos saludamos. Nos vemos mañana en el culto con algunos. Bueno, otros seguramente se van a encontrar a la tarde, van a salir, van a conversar. Y si tienen algún enredo, no olviden de llamarme para preguntar. Que Dios les bendiga.